Vamos a escuchar la siguiente y sexta intervención en este debate en voz de la asambleísta Katiuska Miranda. Los asambleístas, ciudadanía, medios de comunicación, público en general. Hoy discutimos un proyecto de ley de suma relevancia para el Ecuador en la ley orgánica reformatoria de varias leyes para garantizar la circulación terrestre del sector agropecuario y pesquero. Esta propuesta tiene como objetivo resolver una problemática que afecta a miles de ciudadanos en nuestras zonas rurales en actividades específicas más hacia la agricultura y la pesca, quienes son el motor de desarrollo en las economías locales, pero también en la economía nacional. Como sabemos, la realidad de la movilidad rural en el Ecuador es compleja y desafiante. No es solamente por sectores. En el Ecuador entero, la falta también de un transporte público adecuado en nuestras zonas rurales lleva a que en muchas comunidades nuestros campesinos y pescadores deban recurrir a usos de camionetas o equipos adaptados para transportar tanto la carga como a los pasajeros. Estas soluciones improvisadas que no cumplen con las normas de seguridad vigentes son en muchos casos la única opción para que las personas deban movilizarse a los mercados y poder vender sus productos o acceder a servicios básicos, pero también a salud. En provincias como la nuestra, Manabí, Chimborazo, Cotopaxi u otras, la falta de transporte rural adecuado ha creado una situación de desigualdad y vulnerabilidad. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, INET, el 42% de la población de Manabí está en las áreas rurales y depende de estos medios de transporte para su subsistencia. 12.000 kilómetros de vías rurales que pueden y llegan a ser casi la del Ecuador. En zonas también como Colta y Guamote, en la provincia de Chimborazo, existen comunas distantes con más de 2 horas en las cabeceras cantonales. Lo mismo sucede en muchas provincias, donde el transporte público regular no puede llegar, lo que obliga a nuestros campesinos, a nuestros hermanos del sector rural, a utilizar las camionetas u otros mecanismos como únicos medios de transporte. Lo mismo sucede y es esencial conectar al sector rural con los centros urbanos. Bien se dice que los nuevos desafíos del mundo vienen en lo que se determina como el marketing para los sectores urbanos y rurales, porque no pueden tener las condiciones, pero sí tienen las inversiones. Lamentablemente en el país pueden existir las condiciones, pero tampoco hay las inversiones. La normativa actual prohíbe el uso de camionetas en el transporte de personas en las zonas rurales, que resulta también injusto y perjudicial en nuestras comunidades. El artículo 58 de esta ley establece que la modalidad de transporte por cuenta propia es la única modalidad que queda determinada solo al sector turístico. Y por otro lado, en el artículo 388 del Código Orgánico Integral Penal COIP, establece sanciones para transportar a las personas en los baldes de las camionetas, incluyendo multas y reducción de puntos en la licencia de conducir que lo expuso el ponente. Sin embargo, volvemos a decir que existe una alta sensibilidad en nuestros territorios, pero también hay que ser empáticos. ¿Qué sucede con estas prohibiciones que no están considerando las realidades y las necesidades particulares de la zona rural? Pero seamos más sensibles todavía. ¿Qué sucede con la inversión cuando no se ha trasladado el presupuesto a los gobiernos autónomos provinciales? ¿Cómo responder a esas realidades? El acceso del transporte público es limitado y casi inexistente. Esa reforma que se propone tiene que analizarse, pero que también permita en esa forma, de manera regulada y segura, el uso de las camionetas adaptadas a un transporte real, porque este momento se hace o se realiza con o sin la ley. Y eso debe ser una garantía indiscutible de la discusión en el debate interno de la Comisión. Esta medida va a facilitar movilidades de campesinos y pescadores que
van a fortalecer nuestras economías y no lo que sucede en este momento, que están sometidos a entregar o ser coimados. La reforma también ha estado planteando un marco normativo uniforme que pueda hacer ese uso en el transporte de personas de zonas rurales, siempre y cuando también deban cumplir las normas. Volvemos a decir, la seguridad. El concepto será la seguridad como base principal. La exoneración de sanciones tiene que darse en los conductores, pero que también estén en los límites geográficos. ¿Qué sucede también con los transbordes internos territorialmente? Hay que garantizar normativas que adapten necesidades de cada territorio, promoviendo un tema de equidad y justicia. No olvidemos la dimensión geográfica que tienen nuestros territorios. El caso de Manabí, por pocos kilómetros llega a ser una región de acuerdo a la Constitución, pero que tal vez por la unificación geográfica y administrativa que requiere otra provincia no lo realiza, y por eso hablo que hay que tener una alta sensibilidad de nuestros hermanos en los sectores rurales. Los asambleístas no solamente vamos a decir que se plantee una reforma técnica, basada, concisa, consistente, sino también con un acto de justicia para quienes trabajan arduamente en nuestras comunidades rurales, garantizando el suministro de alimentos. No olvidemos que el nivel de accidentabilidad también en quienes van en las motos puede superar un desastre natural, y lo podemos demostrar sin ningún problema lo que sucede en algunas de las provincias. Es el reconocimiento de una realidad diversa, no específica, donde las soluciones tendrán que adaptarse a las necesidades locales, pero tampoco podemos permitir que nuestros campesinos no tengan la seguridad del caso y que gocen definitivamente de un tema que articule hasta el momento que lleguen las condiciones que un gobierno nacional dé para nuestros territorios y nuestras zonas rurales. La entrega oportuna de los recursos para la intervención de la vialidad rural, la entrega de los recursos para tener una institucionalidad adecuada, pero sobre todo hablar de la economía es hablar del corazón del Ecuador, donde se ven obligados nuestros hermanos y hermanas a enfrentar obstáculos injustos también en su labor diaria. No por el hecho de trabajar, sino por el hecho de tener que entregar efectivo para no tener las multas que están en el filo de las vías permanentemente esperándolos. Es momento también de que todos los ecuatorianos, sin importar dónde estamos viviendo, tengamos un acceso a un transporte seguro y digno. E indiscutiblemente vamos a pasar las observaciones para hablar de la calidad de vida, la calidad del transporte, la seguridad, el tema de seguridad vial, que también tiene una responsabilidad del Estado a través del Plan de Movilidad del Ecuador, tanto en lo urbano como en lo rural, y promover un desarrollo más inclusivo, más equitativo para nuestro país. Por mi provincia, por mi país, muchísimas gracias, señor presidente.